Muchas gracias de verdad por su tiempo a todos los que se están conectando. Este canal es para ustedes. Recuerden, filosofía para todos está hecho para ustedes. Y pues aquí vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de un montón de cosas, ¿ok? ¿Se puede tocar cualquier tema? Sí, sí podemos tocar cualquier tema. Yo tengo como una guía en específico, o sea, voy a hablar en este caso en particular de la filosofía de Mozi, que es el filósofo que continúa con el confucianismo, pero si tú quieres hacer una pregunta, si tú quieres aportar algo importante, aunque no tenga que ver tal cual con este tema, lo tratamos. De hecho, en los lives anteriores me ha pasado que tengo un tema en particular y terminamos hablando 2 horas de otras cosas completamente diferentes, obviamente relacionadas a la filosofía, pero podemos salirnos un poquito del tema, podemos jugar. Este canal es para ustedes, entonces cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que los aqueje, lo pueden comentar, o sea, que valga la redundancia, en los comentarios, y podemos discutirlo sin ningún problema, ¿no? Aquí no hay de que, exclusivamente voy a hablar de esto y no me hables nada más, ¿no? No, podemos hablar de todo, ¿no? Podemos tocar temas sensibles, como dice el antisemitismo, claro que sí. Podemos hablar incluso de filósofos judíos, vamos a hablar de filósofos judíos, vamos a hablar de filósofos orientales, vamos a hablar de filósofos árabes, vamos a hablar de un montón de cosas, ¿no? Simplemente lo que vamos a tratar de hacer aquí es mantener siempre esta línea del respeto, ¿no? O sea, mantenernos en esa línea del respeto, ser muy tácitos en que lo que se va a hablar va a ser lo que dijeron los filósofos o opiniones personales mías o cualquier comentario que llegue a ver. Bueno, ya saben que si hay algún comentario lascivo o cualquier comentario ofensivo que pueda estar, pues lo vamos a ignorar, ¿no? Eso es parte de, ¿no? Pero puede ser que en esta idea, ¿no? Que a lo mejor sea como pseudo racista, pseudo atacante, podemos rescatar algo, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos a hablar de eso. Entonces, muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por estar presente en los lives. Recuerden que entre más likes den ustedes, entre más compartir den ustedes, pues esto llega a más personas, ¿no? Hemos llegado a tener un promedio de 70 personas y eso me hace muy feliz porque, pues bueno, hablar de filosofía puede llegar a causar cierta incomodidad, principalmente a estas personas que no les gusta pensar y no necesariamente quiere decir que tengan la culpa de que no les guste pensar, sino que les han hecho creer que pensar no es necesario, ¿no? Que pensar es inútil, que pensar es solamente para aquellas personas que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y que nosotros simplemente tenemos que obedecer y tenemos que respetar ese criterio de otros, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, la filosofía nos va a ayudar a generar nuestro propio criterio, nuestras propias ideas. No hay ideas tontas, no hay ideas estúpidas, no hay comentarios que sean dañinos o lascivos para las personas. Simplemente vamos a tratar de poner en jaque todo aquello que nos han dicho que debe de ser, ¿no? Y mira, antes de que hablemos del tema de hoy, que es Mozi, que es esta filosofía un tanto utilitaria, se me fue la palabra, utilitarismo, el utilitaria, ¿no? O sea, utilitarismo. Vamos a hablar de un poco de esta pregunta que nos dijo, que podemos tocar el tema de antisemitismo. El problema del antisemitismo es, bueno, obviamente lo sabemos históricamente, esto ha sido un gran problema para el pueblo judío, ¿no? Para la raza judía o para la religión judía, como ustedes lo quieran ver. Pues porque es un tema muy sensible, ¿no? Y más ahora que estamos viendo toda esta cuestión de Palestina. Y digo que ahora estamos viendo esta cuestión de Palestina porque el problema de Palestina existe desde 1945, ¿no? Entonces, ese problema es muy viejo, simplemente que ahorita se ha maximizado por toda esta cuestión del conflicto que hay ahorita con Israel y Palestina, ¿no? Pero esta sería ya la sexta, perdón, la sexta guerra entre Israel y Palestina, ¿no? Entonces, yo sí creo que existe antisemitismo, sí creo que hay mucha gente que critica a los judíos. Lamentablemente, el sionismo, o sea, que es este judío que busca el Estado de Israel a toda costa, sí hay un problema ahí porque pues obviamente está costando muchas vidas, ¿no? Y está costando la vida de palestinos y ha costado la vida de palestinos desde 1945, que fue, bueno, 48 tal cual, que el 45 se fundó el Estado de Israel, la ONU, y en el 48 el Estado de Israel, pero ha sido un problema muy, muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que más que hablar de antisemitismo es hablar de estos extremos en las ideologías, ¿no? Lo peor que le puede pasar a una sociedad, lo peor que le puede pasar a una ideología es llegar a tener un extremismo al respecto, ¿no? Dice, tienes muchos viewers, pues teníamos como 90 y ahorita ya bajaron a 16, no importa, esto va creciendo poco a poco, pero recuerden que esto solamente crece si ustedes dan like, si ustedes dan compartir, esto va a llegar a muchísimas más personas, porque si no el algoritmo de TikTok dice este güey es de hueva y pues mejor lo dejamos ahí con sus 10 seguidores, que no hay ningún problema, o sea, estos 10 para mí es maravilloso estar hablando de filosofía, ¿no? ¿Qué es un sionista? Bueno, un sionista es el judío que busca la creación del Estado de Israel a toda costa, que en este caso es a costa de los palestinos, ¿no? Que se guían tal cual
espiritual, por el Talmud, la Torá, por todos los escritos judíos, para poder fundar el Estado de Israel o legitimar, entre comillas, el Estado de Israel, ¿no? Y justificando, entre comillas también, pues en este caso las masacres que se están llevando a cabo, ¿no? Buenas, Gillo, que ya llegaste, perfecto, excelente. Entre más personas tengamos, entre más likes tengamos, entre más share tengamos, vamos a llegar a más personas, ¿no? Dice, ¿sabías el señor de bigotes no creó el antisemitismo? No, por supuesto que no. Eso está desde el Génesis. O sea, la Biblia está desde hace miles y miles de años. Los judíos han sido perseguidos y, entre comillas, exterminados o por su ideología desde hace mucho tiempo, ¿no? Lamentablemente, las ideas extremas son las que causan ese problema, ¿no? O sea, cuando el señor del bigotito hizo este holocausto en la Segunda Guerra Mundial por decir que era una raza inferior, etcétera, bla, 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 pues también ahí o sea, no lo justifico, por supuesto, en absoluto. Jamás voy a justificar el dañar un ser humano que daña a otro, ¿no? O que busque el exterminio de otro. Y de hecho está bien interesante porque eso está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy, que es Mozi. Entonces, nunca voy a apoyar eso y no se debe de apoyar eso porque todas las ideologías son respetables. El problema es que no existe este respeto cuando existe una ideología extremista, como es el caso en este momento del sionismo, ¿no? Entonces, yo siempre, yo estudié Relaciones Internacionales, digo ya 20 años de haber estudiado Relaciones Internacionales y nunca voy a justificar la masacre de un pueblo sobre otro, ¿no? Entonces, así como no justifico el holocausto, no justifico lo que está pasando con el pueblo de Israel, ¿no? Creo que ya le contesté a Gillo que dice que si apoyo a Israel, por supuesto que no apoyo a Israel. Desde su fundación es un estado que se fundó de manera ilegítima, fuera de las leyes del derecho internacional. La idea era buena, ¿no? La idea era decente para poder tener una sana convivencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Las ideologías extremas llegaron pues valga la redundancia, al extremo e hicieron que el pueblo palestino sufriese y esté sufriendo lo que está padeciendo el día de hoy, ¿no? Pues hoy en día los sionistas gobiernan casi todo el mundo. Es que, mira, yo no sé por qué le tienen tanto odio a los judíos en ese caso, porque, por ejemplo, se dice que los judíos, que son empresarios, que son avaros, ¿no? Que son avariciosos, quieren mucho dinero. Pues yo no se los critico. ¿Por qué no se los critico? Porque tienen esa habilidad con los negocios, tienen esa habilidad con los números. Para los judíos, y esto lo pueden encontrar en un texto de Max Weber que se llama El espíritu del capitalismo, donde hace una comparación entre el cristianismo y el judío. Y el cristiano en general, digo, no todos, perdón, él hace una ejemplificación con el catolicismo, es que trabajamos por castigo divino, por haber sido los culpables del expulsón, bueno, más bien de Adán y Eva, ¿no? Que exista Adán y Eva y fuera el pecado original, etcétera, y tenemos que trabajar porque pues, perdimos el paraíso por nuestra ambición, por nuestro deseo, ya saben, ¿cómo se llama? Nuestra libido, etcétera. Pero los judíos trabajan para honrar a Dios. En el Talmud y la Torá, que son dos de los textos sagrados de los judíos, ahí se encuentra que ellos trabajan porque trabajar para ellos es honrar a Dios. Entonces, que sean buenos doctores, que sean buenos abogados, que sean buenos empresarios, eso no los hace malas personas. Lamentablemente, pues ya es una élite política que gobierna, pues obviamente las empresas, ¿no? Y eso puede generar un problema. ¿Por qué? Porque sigue siendo unos pocos que gobiernan a los muchos. Ya si son judíos, católicos, cristianos, musulmanes, chiitas, kurdos, shintoístas, budistas, eso no importa. El problema es que son unos pocos que quieren imponer su ideología sobre los demás y eso es lo que yo condeno. Yo no condeno que sean buenos en lo que hacen y que sean buenos en los negocios y en los números, pero sí condeno que utilicen el capital que están juntando para llevar la miseria a otros pueblos, que en este caso es el pueblo palestino, que no tiene con qué defenderse, ¿no? Dice, a veces me imagino cómo hubiese sido la sociedad si Alemania ganaba aquel conflicto. Si tienen la oportunidad, bueno, de tener streaming, busquen una serie que se llama The Man in the High Castle, supongo que en español se llama El Hombre en el Castillo Alto o algo así, que es un universo paralelo en el cual el señor del bigotito gana la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos está dividido entre Alemania y Japón, ¿no? O sea, está dividido los estados japoneses y los estados alemanes. Y es muy interesante la premisa porque pues es como ver la visión desde el pueblo alemán. Recuerden que ya lo dijo Michel Foucault. No existen mentiras, simplemente existen dos verdades, y las verdades que están en conflicto y las verdades que están constantemente tratando una de superar a la otra. ¿Cuál es la verdad verdadera, entre comillas? La verdad que gana, la verdad que triunfa. ¿Por qué la ideología del señor del bigotito es mala? Porque perdió. Si hubiese ganado, quién sabe qué estaríamos pensando en este momento, como lo mencionaron ahorita sobre los judíos, ¿no?
lo que está pasando en Israel. Obviamente eso no estaría pasando, pero quién sabe qué es lo que estaría pasando. Tal vez estaría pasando, obviamente, algo peor. Bueno, a mí me parece algo peor porque obviamente la ideología totalitaria de las doctrinas fascistas de mitad del siglo XX, o sea, lo que era, ya saben, el señor del bigotito, Mussolini, y digo por el señor del bigotito porque es el único con el que me funan, porque ya me funaron de hablar de ello, lamentablemente, ya me banearon aquí, que pude apelar, gracias a Dios, no hubo problema. Pero bueno, hablar de Mussolini, hablar de Hirohito, hablar de Francisco Franco, pues es hablar de totalitarismo, ¿no? Y las ideologías totalitarias, pues obviamente son represivas y opresoras, ¿no? Y lamentablemente también lo que está sucediendo en Palestina es justamente lo que los judíos de la Segunda Guerra Mundial no querían que les pasara. Ten mucho cuidado de odiar a tu opresor porque te convertirás en él, ¿no? Y eso es justamente lo que yo creo que está pasando en Palestina, ¿no? Perdió justamente, mira, justamente o injustamente la guerra la perdió ya, o sea, obviamente no la ganan los norteamericanos, esta guerra la gana la Unión Soviética así tal cual, pero pues obviamente la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética era con el fin de acabar con eso que les causaba mucho conflicto, porque era justamente la mitad de Europa, ¿no? Alemania era o controlar Europa del Este o controlar Europa del Oeste, Alemania se encontraba justo en el medio, y pues bueno, además ya el señor del bigotito para los 2, 3, 4 meses después de la iniciada la Segunda Guerra Mundial ya había conquistado 20 países de Europa, ¿no? Entonces fue una cosa brutal, ¿no? Dicen, ¿qué servicio de streaming? Me parece que es original de Prime, de Amazon Prime. Entonces, si tienen la oportunidad de verla, chéquenla. Bueno, ya saben, si pueden encontrar sitios webs de One Piece, o sea, piratas, sáquenlo de ahí y lo pueden ver. Y es muy buena la serie. La primera, la segunda temporada. Ya no vi lo demás porque ya se vició mucho, pero la premisa de las primeras temporadas es muy buena, ¿no? De todos contra otras palabras, ganó el comunismo. Pues no ganó el comunismo. O sea, ganó el ejército comunista. Porque querían, o sea, obviamente los ideología fascista del señor del bigotito no quería que el comunismo permeara, porque detestaban el comunismo, ¿no? Principalmente porque como su ideología era nacional socialista y el otro era comunista, es como de, pues no es lo mismo, no es lo mismo comunismo que socialismo, ¿no? Y muchísimo menos el socialismo de los señores de casco alemán que de los soviéticos, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y se ganó el comunismo y luego volvió a perder, jaja, pues es que prácticamente cuando gana la Segunda Guerra Mundial la alianza, pues se vuelven enemigos la Unión Soviética y Estados Unidos en ese preciso momento. O sea, cuando el 8 de mayo del 45 que firman la renuncia los alemanes y que bueno, ya fue hasta septiembre que Japón, después de estos preciosos regalos que les entregó Estados Unidos de el Little Boy, el Fat Man, que ya saben lo que es en estas ciudades de Hiroshima y Nagasaki, pues obviamente se vuelven enemigo de la Unión Soviética, ¿no? O sea, Stalin, y en este caso ya estaba Truman porque se había muerto Roosevelt, pues se vuelven enemigos porque su ideología no competía y por eso se da la Guerra Fría. Pero pues no es tanto que sea en realidad una ideología que predomine sobre la otra, porque las dos tenían mucha presencia. Tanto así que Estados Unidos nunca creyó que el comunismo llegase a Latinoamérica. ¿Y de qué forma llegó a Latinoamérica? Pues obviamente apuntaba a la sociedad que era oprimida y pues los latinoamericanos hemos sido oprimidos toda la maldita vida y el comunismo pues nos coqueteó y dijimos, jalo, ¿no? Pero pues bueno, ahí hay un gran problema también porque pues las dictaduras comunistas no fueron buenas, pero lamentablemente las dictaduras de la CIA fueron peor, ¿no? O sea, si te hablamos de Pinochet, si hablamos de Pinochet, si hablamos de Pinochet, si hablamos de la de Nicaragua, se me fueron los Somoza, ¿no? Si hablamos de Manuel Noriega, en Nicaragua también fue Manuel Noriega, entonces en fin, perdón, fue en Panamá Manuel Noriega. Entonces hablar de todas estas dictaduras, ¿no? Jorge Videla en Argentina es una cosa brutal. Entonces yo nunca he dicho, o sea, volvemos a lo mismo que les dije hace rato, como dice Foucault. ¿Por qué el comunismo es lo peor? Porque perdió. Tal vez si hubiera ganado el comunismo la Guerra Fría, otro cantar sería, ¿no? Dice, ¿por qué es enemistad de Estados Unidos y la Unión Soviética? Por la ideología, o sea, entre el capitalismo y el comunismo, ¿no? O sea, el capitalismo, que era la forma en la que pocos acapararan la riqueza y te diesen trabajo para poder tener libre mercado, bla, 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 y que el comunismo era de, no, tenemos que repartirlo entre todos porque todos lo tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo es el fruto del trabajador y bla, 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 y pues las ideologías chocaban y por eso se pelearon, ¿no? No, Alemania ya, o sea, cuando termina la guerra y se divide Alemania y que se vuelve la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, que ya saben, la democrática estaba controlada por la Unión Soviética y la República Federal estaba controlada por Estados Unidos, Inglaterra. Estados Unidos, Inglaterra, se me fue el otro, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ¿no? Pues bueno, ahí ya Alemania era nada más la manzana de la discordia, ¿no? Pero en realidad no había ningún problema, ¿no? Chávez fue después, o sea, Venezuela fue mucho tiempo después, pero ni siquiera fue una dictadura de la CIA. Esa fue
comunista cuando ya ni siquiera existía la Unión Soviética tal cual, ¿no? O sea, hablar de Fidel Castro es hablar de una dictadura comunista durante la Unión Soviética, pero con Hugo Chávez, pues ya quien lo apoyaba era Cuba, ¿no? Pero les digo, yo aquí no les estoy diciendo que el capitalismo sea lo bueno ni que el comunismo sea lo bueno o que alguno sea malo. Lamentablemente eran ideologías extremas y como ideologías extremas, pues obviamente chocaban y por eso se generaron tantos problemas, ¿no? Pero bueno, no sé si ahí contesté la pregunta del antisemitismo y que irónicamente está muy conectada a lo que vamos a ver el día de hoy con Mozi. Mozi fue un filósofo chino que vivió después de la época de Confucio, y si estuvieron en los lives anteriores sobre Confucio y Lao Tse, nos dimos cuenta que en estas ideologías, ¿no? En estas ideologías de pensamiento chino, se pensaba mucho en lo que era la cuestión tradicional, los clanes, los ancestros, ¿no? Mozi va a llegar a romper con esa ideología, porque va a decir que no, o sea, a pesar de que él fue educado en una China muy conservadora, en una China de ancestros, en una China en la que había que respetar a los mayores, a las tradiciones, etcétera, él va a romper con eso y va a decir que estas relaciones de clan, relaciones de ancestro que planteaba el confucianismo y que planteaba ¿cómo se llama? El Dao de Jing o el taoísmo o daoísmo, pues no tenían mucho que ver, ¿no? Y de hecho estoy viendo aquí en el comentario que dice que Mozi en Mao Zedong. Sí, de hecho Mao Zedong apoyaba mucho la filosofía de Mozi, pero no quiere decir que la filosofía de Mozi fuese comunista. Hay que tener mucho cuidado, hay que aprender a separar, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, Mao Zedong apoyaba la ideología de Mozi, entonces no quiero saber de ello. Hay que tener la mente abierta, hay que ver qué es lo que planteaba y qué es lo que pudo malinterpretar Mao Zedong para poder decir que Mozi era un filósofo comunista, ¿no? Por así decirlo. Que es lo mismo que pasa con Nietzsche, que le dicen que es un filósofo nazi, lo mismo con Hegel, lo mismo con Heidegger, etcétera, ¿no? Entonces es un problema. Hay que aprender a separar el contexto histórico, la obra, la filosofía, para poder entender muchas cosas, ¿no? Estoy viendo también que dice, ¿sabía la Segunda Guerra Mundial? Más de la mitad de los bancos eran de judíos. Previo a la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, prácticamente las empresas, los bancos, y me refiero a empresas de manufactura, los bancos y la industria tal cual la manejaban los judíos, ¿no? Entonces también pues, por eso a Hitler le causaba mucho, ay, perdón, ya dije su nombre, me van a funar, lo lamento, o sea, como si el señor no se llamara así. Dijo, yo no sé por qué si hay tantas palabras tan en el español que son para describir las cosas y van, principalmente un nombre propio, está tan funado ese asunto, pero bueno, perdón, espero que nadie se queje y digan, ya este güey dijo el nombre del señor del bigotito y lo odio, ¿no? Dice, así es, no porque admires a uno no significa que seas todo lo que fue ese tipo. Además, vean la fecha, aquí lo puse, 470 antes de Cristo. Mao Zedong ni siquiera se columpiaba en los huevos de su jefe. Entonces, ¿cómo carajos va a poder él decir que era comunista? Él simplemente guió una teoría muy parecida al utilitarismo y de ahí Mao Zedong dijo, es el filósofo del pueblo chino, pero eso no quiere decir que fuese un filósofo comunista, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera la idea del comunismo estaba, todavía había esclavitud en estos pueblos o incluso feudalismo, ¿no? Dice, ¿Buda de dónde sale? Buda sale de la India, ya tenemos un live hicimos un live de Buda y de hecho les recuerdo nada más que la próxima semana voy a subirlo a YouTube, voy a subirlo a Spotify, la primera mitad, porque fue un live de 2 horas, entonces voy a dividirlo en 2 horas para que puedan escuchar todo lo que les pude aportar sobre Buda y lo que ustedes también aportaron, porque ese live fue maravilloso. Fueron 2 horas que se me fueron como agua. Fue un live muy bueno, hubo mucha retroalimentación, hubo mucha trascendencia entre ustedes y yo, y me pareció muy importante poder ponerlo en Spotify y en YouTube. Entonces esténse pendiente la semana que entra porque va a estar ahí, ¿no? Dice, así es, hay un capítulo de que me gusta de South Park, es cuando crean un libro para censurar. Mira, soy súper fan de South Park, dejé de ver los capítulos modernos, por así decirlo, por las nuevas temporadas, pero la crítica social que tiene South Park es una jodida maravilla. Entonces, si quieres profundizar un poco más de eso, a ver qué dice, ellos solo hicieron un libro para reírse mientras otras personas veían cosas que no habían. Creo que era el de, digo, para evitar censura, pero creo que era el de ¿qué? Escroto McBolas de moco, una cosa así se llamaba, ¿no? Que era un libro lleno de porquerías y toda la gente lo admiró, ¿no? Pero no sé si fue ese libro el que estás diciendo, ¿no? Dicen que Buda y Jesús de Nazaret leían mentes. No creo, no, yo no creo que existan habilidades sobrehumanas en ellos, pero sí había un pensamiento sobrehumano, ¿no? Una necesidad de congeniar con la sociedad, de congeniar con los demás y había una ética y una moral muy fuerte en ellos, ¿no? Ellos veían cosas que no. Entonces, por eso yo les digo que no es que Buda sea lo mejor, no es que Jesús sea lo peor o viceversa, sino que hay que rescatar, hay que hacer sincretismo de las ideas de todos, porque todos podemos aprender de todo, ¿ok? Y ese capítulo es una joya, es una maravilla, porque ellos lo hacen para burlarse y toda la gente es de, güey, es que esto tiene un trasfondo maravilloso y wow, y es un gran libro y es como de, güey, qué pedo, ¿no? Pero pues bueno, así es lamentablemente el pensamiento extremista, ¿no?
Al menos buenos filósofos eran esos, sí, no hay ningún problema. Dice Toro y Cerdo, yo tengo una duda. Cualquier duda, ahorita la vamos a arreglar, ¿no? Bueno, arreglar o tratar de resolverla. Entonces seguimos con Mozi, ¿no? Bueno, es que ya dijo la duda. ¿Por qué los hindúes y los chinos no se llevan? Bueno, principalmente porque la ideología del hinduismo es muy diferente a la de China, ¿no? China maneja un sistema de budismo mahayana que es muy diferente a la ideología del hinduismo. Entonces, aunque se creen las mismas cosas como el samsara, como se cree en el dharma, y desde otras perspectivas, pues tienen ideas que chocan y lamentablemente vivimos en un mundo donde yo no puedo hablar de una ideología o cambiarte tu dogma porque te enojas, ¿no? Les comentaba que vi un meme que me pareció maravilloso, que están los extraterrestres así viendo a los humanos como en un zoológico y dice, mira, ellos son los humanos, son esos seres que se enojan si criticas sus creencias arraigadas, ¿no? Y eso es lo que venimos a hacer aquí en este canal, dejar de lado esas creencias arraigadas, tratar de tener la mente abierta y rescatar lo que podamos aprender para poder generar nuestro propio criterio, nuestras propias ideas, y estas propias ideas nos van a tener una mente abierta para escuchar a los demás. No nos gusta escuchar a los demás, o más bien nos gusta escuchar cuando algo es bonito, digerido, endulzada la píldora. Pero si nos ponen a pensar y escuchamos algo que va en contra de nuestros ideales, chocamos. Y por eso ha habido las guerras cristeras, y por eso ha habido las cruzadas, y por eso el Imperio Romano contra el Bizantino, y por eso la Guerra Fría, y por eso la Primera Guerra Mundial, por eso la Segunda Guerra Mundial, la franco-prusiana, ahorita el conflicto árabe-israelí, una vez más en Palestina. ¿Por qué? Porque queremos tener siempre la maldita razón, y los filósofos te van a decir, güey, nunca lo vas a lograr. Tener la razón absoluta es estúpido. Te puedes aproximar a la razón absoluta, pero desde la verdad absoluta, sí. ¿Por qué? Por medio de tu raciocinio, de tu razón, pero nunca impongas tu pensamiento, porque ya lo dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. E incluso también lo dijeron los chinos, también Confucio decía, tienes que estar consciente de que lo que sabes es ínfimo comparado con todo el conocimiento que está allá afuera, ¿no? Dice, ¿a eso venimos live a hacer enojar religiosos? No, quiero ser muy enfático en eso. O sea, yo sí soy ateo, yo practico la filosofía budista porque es ateísta, o sea, en realidad no es una religión, es una cuestión más espiritual. Pero podemos hablar de religión sin ningún problema, sin afán de atacar a nadie ni de lastimar a nadie, porque hay muchas cosas rescatables en las religiones. Recuerden que una religión es un manual del buen vivir, del buen coexistir. Entonces, ¿cómo carajo? Bueno, supuestamente, no idealmente. ¿Cómo carajo puede una religión atacar a otro? Bueno, ya lo vimos en la historia, que la gente se toma las cosas a pecho, pero desde la perspectiva de la ignorancia, ¿no? Dice, mi pensamiento se basa en escuchar y analizar. Perdón si me interrumpo, pero es que se me pierden los comentarios y mi ruedita del mouse está medio dañada. Entonces, dices, mi pensamiento se basa en escuchar y analizar para luego poder guardar lo que importa y perfeccionar. Y más que perfeccionar, porque creo que la palabra perfeccionar tiene una connotación muy pretenciosa, decir, pues es que ya lo que tú me digas, puta, lo voy a hacer perfecto. No, es analizar, razonar, comparar y crear una nueva idea. Es dialéctica. Tú me das una idea, yo te doy otra y rescatamos algo nuevo de ello, que se vuelve en una nueva premisa que es digna de tener una antítesis y otra vez una síntesis y un proceso cíclico de aprendizaje. No vamos a llegar a un final, decir, esta es la verdad absoluta, ya te chingué, que eso es lo que muchos filósofos hacen o quieren hacer. Se perdió ya la tarea de buscar la verdad y tener esta retroalimentación mutua y de decir, vamos a crecer entre todos. No, ahora lo que queremos es tener la razón absoluta. Y eso de ahora, lo dijo Nietzsche en el siglo XIX, ¿no? Entonces imagínense cómo estamos en el siglo XXI, donde vivimos nuestros pequeños relatos, ya lo dijo Lyotard, ¿no? Ya lo dijo Giacomo Bátimo, vivimos nuestros pequeños relatos y queremos que nuestra realidad sea la realidad absoluta para todo el mundo. Y pues no es así, ¿no? Y por eso todos los que me confundieron de género, yo soy vegano, yo soy pesano, yo soy carnívoro, yo soy gym rat, y así tiene que ser la vida y pobre ti si eres gordo, si eres... O sea, no. No, está bien que te funcione, pero no quieras meterles por la garganta tu ideología a los demás, porque eso es lo que estamos luchando en este canal, ¿no? Dice, lo que no se pudo y cuestionar cada pensamiento. Cuestionar lo que no se pudo y cuestionar cada pensamiento. Perdón, no leí tu idea completa, Alduskis, perdón. Es lo malo que les ponen aquí por el límite de cosas, pero yo lo leo y me alboroto, ¿no? Dice, el peligro de las ideologías es que pueden llegar a haber casos como lo son las sectas. Yo vi una entrevista que le hicieron a un satánico, y digo lo satánico porque en la religión existe el satanismo, y a un cristiano, ¿no? Y le dicen, ¿cuál es la diferencia? Le preguntan a un sacerdote cristiano, ¿cuál es la diferencia entre secta y religión, no? El cristiano dice, no, es que la religión se basa en la fe, se basa en pensar en Dios, en las enseñanzas de Dios, bla, 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 y una secta es más con el afán de sacar dinero, que no sé qué, etcétera, ¿no? Y le preguntan al satánico, ¿no? Le dicen, o al satanista, dicen, ¿cuál es la diferencia entre una secta y una religión? Dice, ninguna.
Ninguna. Y analícenlo bien. ¿Por qué? Porque pues tienes que dar tu diezmo, tienes que obedecer a Dios, tienes que obedecer al sacerdote, tienes que obedecer al guía, al profeta, a quien sea. Es exactamente lo mismo. Tiene esa cualidad, ¿no? Lamentablemente, si yo le digo ahorita a quien me esté viendo y sea religioso y digo, la religión es una secta, ¡buf! Inmediatamente me van a censurar. Me van a decir estoy atacando a la religión, cuando en realidad simplemente estoy dando los argumentos por los que yo creo que una religión es una secta. ¿Por qué? Porque como seres humanos estamos cerradísimos a la crítica, ¿no? Desde mi perspectiva. Dice, estoy viendo más comentarios. Dice, yo creo que sí, pero basándonos en la naturaleza hay cosas tangibles. Pues incluso hasta las intangibles. O sea, todo el mundo metafísico también es válido. ¿Por qué? Porque, o sea, lo tangible es aquello que puedo percibir, ¿no? Y digo, Descartes ya incluso dijo que lo que percibimos nos engaña, ¿no? Nuestros sentidos nos engañan. Pero lo metafísico también. O sea, ¿cómo podemos decir que la tristeza es exactamente igual para todos? ¿Cómo podemos decir que la felicidad es exactamente igual para todos? La angustia, la depresión. Por eso no debemos de ponernos en zapatos ajenos y decir, tus problemas son ínfimos, son mínimos, son minúsculos. No importan, no son tan graves. No estás en los zapatos de esa persona, no podemos vivir en su mundo y no podemos criticar esa visión. Pero lo que tampoco podemos hacer es imponer la forma de pensamiento ni permitir que los otros impongan su forma de pensamiento sobre nosotros, ¿no? Dice, estoy viendo más comentarios. Porque solo analizas y comprendes, dependerá mucho de ti y tu razonamiento. Claro, o sea, ahí también es una cuestión muy subjetiva y démosle gracias a Descartes porque le corta la cabeza a Luis XVI y nos regala la subjetividad, ¿no? Dice, los satanistas también son humanistas con iniciación. Sí, si ustedes, o sea, yo he visto los 10 mandamientos de los satánicos y digo, no es porque esté yo proliferando eso, pero analícenlos y léanlos. Y no sé si es porque quisieron fregarse a los cristianos, pero sus mandamientos tienen sentido, tienen cierta coherencia, tienen cierta lógica para la sana convivencia, ¿no? Pero bueno, yo no sé cuál sea el fin o cuál sea el propósito de ellos, ¿no? Dice, o sea, no me tengo que poner en los zapatos del otro, no sé qué siente. Bien, no es tanto que no te tengas que poner, al contrario, te tienes que poner, tienes que ser empático, tratar de comprender qué es lo que la otra persona está viviendo. Tendemos a hacer juicios, ¿cómo se dice? Juez, jurado y verdugo de las personas sin conocerlas, sin saber qué es lo que está pasando. Y ahora en día con las redes sociales, cualquier cosa que aparece en internet, cualquier cosa que aparece en las redes y alguien lo afirma, nosotros lo afirmamos detrás de ellos y hay un respaldo de miles de personas en vez de indagar y tratar de conocer qué es lo que en realidad pasó. Podemos apoyar algo, claro, no hay ningún problema, siempre y cuando tengamos el respaldo racional de todo aquello que se está diciendo, porque podemos llegar a dañar a una persona por el simple hecho de creer absolutamente todo lo que nos dicen. Y justamente por eso este canal está aquí, para poder poner en cuestión todo aquello que nos dicen que así debe de ser. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta principal es el por qué, qué, cómo, cuándo. El preguntar nos va a llevar al conocimiento, ¿no? ¿Qué opinas de los que odian a la comunidad LGBT, supongo que quisiste decir, ¿no? Yo no tengo absolutamente nada en contra de la comunidad, ni tengo nada en contra de la gente que tiene sus comentarios lascivos hacia esas personas. ¿Por qué? Porque obviamente hablan desde la ignorancia, desde el desconocimiento, desde la falta de información y desde sus creencias arraigadas, una vez más, ¿no? ¿Qué opino de la comunidad? La comunidad es libre de sentirse como quieran. Ojo, fíjense muy bien en esto y quiero hacer una advertencia muy clara. Todos somos libres de elegir qué queremos ser, pero tampoco tenemos la obligación de imponer a los otros cómo nos perciben. Y este es un tema muy delicado, no quiero adentrar mucho en ello porque seguramente mucha gente se va a ofender, pero bueno, lamentablemente, pues para eso estamos aquí, ¿no? Para incomodar. Pero yo sí creo que todos somos libres de identificarnos como quieran. En este caso, si tú eres, o sea, bueno, si te atrae un hombre siendo hombre, mujer siendo mujer, si te sientes mujer en el cuerpo de un hombre y viceversa, eres muy libre de hacerlo y muy respetable. No hay ningún problema. Pero el problema es cuando tú me quieres imponer tu forma de percibirte a mí. Yo tengo también este libre albedrío, yo también tengo esta subjetividad, que es la capacidad de hacer mis propios juicios de valor y de hacer mis propios juicios hacia otras personas y decir, bueno, te respeto, ojo, te respeto, porque tolerar es de me caga, pero pues ni modo, tiene que coexistir. Respeto, eres libre de hacer lo que quieras, mientras lo que tú hagas a mí no me afecte, no hay problema. Pero el hecho de que tú vengas y me digas, ahora te chingas y así me vas a ver, ahí es donde yo estoy un poquito en contra. ¿Por qué? Porque se vuelve radical, se vuelve extremista y al volverse extremista se vuelve dogmático y al volverse dogmático se vuelve cerradísimo, ¿no? Esa es mi visión, es mi perspectiva. Si les parece que bien, si no les parece, también no hay ningún problema. Para eso está el chat, para eso estamos todos aquí para dialogar, ¿no? Claro ejemplo alemán del rapero, no tengo nada en contra de esa música, de lo que dicen, de nada, ¿no? Pero les digo, es muy subjetivo, ¿no?
Si hablan de la empatía, hablemos de Edith Stein. Uf, es que, bueno, ya les he dicho en otros lives que vamos a... Te digo, el propósito era hablar hoy de Mozi. No he dicho más que 3 cosas de Mozi y llevamos ya casi 40 minutos en el live. Bueno, no sé cuánto llevamos, no puedo ver el tiempo. Pero, o sea, no me importa, ¿no? 30 minutos, ya pude ver el tiempo. Llevamos 30 minutos y no he dicho nada de Mozi, ¿no? Entonces, es lo bello de hablar de muchos conceptos que podemos hablar de miles de filósofos. Y me intriga mucho porque se habla mucho de filósofos hombres y porque hay muchos más filósofos hombres en la época en la que solamente, entre comillas, los hombres podían, entre comillas, pensar, ¿no? Pero hay infinidad de mujeres filósofas. De hecho, ayer tuve la fortuna de estar platicando con una exalumna que tenía muchísimo tiempo que no la veía y me dijo, profe, bueno, porque los que no saben y que están conectando, yo fui profesor mucho tiempo de filosofía, de ética, de sociología, etcétera, ¿no? Entonces me dijo, profe, le agradezco mucho porque he tenido buenos resultados en la universidad por esto, esto y esto, por todo lo que me ha enseñado, no sé qué. Y algo que me llamó mucho la atención fue que, dice, me he metido en muchos problemas por pensar, ¿no? Y me sacó una cita y dice, pero voy a seguir peleando como Mary Wollstonecraft, ¿no? O sea que Mary Wollstonecraft, para los que no saben, fue como la madre del feminismo. Entonces a mí me llenó mucho de orgullo porque dije, güey, o sea, lo que parece que es que tú pasas en la vida de un alumno como si nada, te lo marcas, ¿no? En alguna cuestión. Entonces le agradezco mucho, si me está viendo Odette, bueno, si no me está viendo, porque me escribió y tuvimos una plática muy, muy amena, que ahora ya va a ser una futura colega internacionalista, entonces es una maravilla encontrarte esas cosas, ¿no? Pero vamos a hablar también de muchas filósofas, digo, Mary Wollstonecraft, vamos a hablar de Simone de Beauvoir, vamos a hablar de Edith Stein, vamos a hablar de Hannah Arendt, en fin, varias. A Hipatia, yo quiero hacer un capítulo de Hipatia porque la vida de Hipatia es trágicamente brutal y los aportes a la filosofía, a la física, a la astronomía de Hipatia, a la mecánica misma, fueron una maravilla. Entonces vamos a hacer un capítulo de eso. De hecho, antes de que comenzara la pandemia, cuando aquí en México estaba muy fuerte esto de los feminicidios, se me ocurrió yo tenía un taller de filosofía y se me ocurrió hacerlo público. Dije, vamos a hacerlo público, vamos a llevarlo a las calles como en la antigua Grecia, ¿no? Hacia las ágoras griegas, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces yo soy de la ciudad de Puebla y fui al centro de la ciudad de Puebla y me puse entre las dos instituciones que más oprimen a los hombres y mujeres en el mundo, ¿no? Que era, de un lado estaba el Palacio Municipal, o sea, el gobierno, y del otro lado estaba la Catedral de Puebla, o sea, la iglesia, los órganos que más oprimen a la sociedad. Y hablé de 3 filósofas, hablé de Simone de Beauvoir, hablé de Hipatia de Alejandría y de Hannah Arendt, ¿no? Y llevé a mis alumnos, que eran 5, y terminé teniendo alrededor de 30, 40 personas escuchándome, y para mí fue muy grato, ¿no? Porque dije, bueno, quiere decir que a la gente le interesa esto y les gusta escuchar ideas nuevas. No a todos, pero sí a muchos, ¿no? Entonces, siempre pensemos que no solamente la filosofía es exclusivamente para los hombres. Sé que también como hombre a veces es como difícil hablar de filósofas porque dicen, es que tú no puedes hablar de feminismo, tú no puedes hablar de esto, y tienen razón. Yo no soy mujer, no puedo percibir el feminismo tal cual, pero puedo escuchar las ideas del feminismo y hacer una crítica, ¿no? Como todo filósofo. Así como escucho hombres hablar de filosofía, escucho mujeres hablar de filosofía y de términos filosóficos, ¿no? Estoy leyendo sus comentarios, de todas maneras, estoy viendo que tenemos muchos comentarios, me hace muy feliz. Aunque no hablemos de Mozi, ya hablaré de Mozi en algún otro momento, pero si podemos hablar de filosofía y llegar a ciertas conclusiones, me parece maravilloso. Denle like, compartan, hemos estado fluctuando entre 30 y 50, eso me parece maravilloso. Entre más likes, entre más shares den, pues esto va a llegar a muchísimas más personas. Dice, ya se me perdió esto. Vamos a ver dónde me quedé con la dice, cuestionar y replicar es lo que más importa actualmente, ya que muchos tienen ese pensamiento. Sí, es que el problema de replicar es que inmediatamente lo escuchas y lo replicas. Es de, a ver, espérate, razónalo, piénsalo, digiérelo, dale un poquito de pensamiento y ya después haz tu réplica, ¿no? Porque también el problema es que escuchamos e inmediatamente replicamos y es de, güey, primero piensa y luego habla, porque el problema que tenemos es que primero empezamos a hablar y luego pensar, tanto que ni siquiera sabemos las reglas gramaticales de nuestro idioma, pero lo hablamos a la perfección, entre comillas, ¿no? Entonces ahí hay un problemilla, ¿no? También. Dice Gillo, la filosofía siempre va a estar en conflicto con las ideologías ajenas. No, la filosofía no, los filósofos. Los filósofos que se vuelven así dogmáticos, que se vuelven cerrados, que se vuelven vacas sagradas, que ya hablamos de eso en algún momento, ¿no? De decir, es que yo tengo la razón absoluta. La filosofía no, la filosofía es abierta, la filosofía es la madre de todo el pensamiento, es aquello que nos permite razonar. Les digo, esa frase me parece maravillosa de José Pablo Feynman, que dice, la filosofía es la totalidad de lo real porque piensa la totalidad de lo real, ¿no? Y también dice, la filosofía es ese lugar donde todos los saberes son pensados. O sea, todo lo que pensamos es a través de la filosofía. Sean ingenieros, sean abogados, sean arquitectos, todo comenzó con una idea y un pensamiento. Y eso es la filosofía, ¿no? Entonces, la filosofía no se pelea con nadie. Lo que se pelea son los seres humanos. Yo recuerdo si han visto American Dad, que dice, es que las pistolas matan a la gente.
Y dice, a ver, pistola mata a la gente. Dice, ya ves, las pistolas no matan a la gente. Es la gente la que mata a la gente. La filosofía no tiene conflicto con nadie. Es la gente la que tiene conflicto con otra gente, ¿no? Desde mi perspectiva. Dice, como la religión, claro, yo estoy en contra de toda opinión. No, yo estoy en contra de toda opinión, no es buena ni mala. A ver, me perdí porque suena muy irónico. Estoy en contra de lo que sea bueno y malo. Entonces ahorita checamos eso. Dice, ¿por qué en Alemania los neonazis pintaron casas de judíos como la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? Porque otra vez es la ignorancia. O sea, en este momento los neonazis vieron la oportunidad para revivir una ideología que está más muerta que otra cosa, ¿no? Entonces, como no saben pensar en otra cosa, como lo único que tienen es ese pensamiento, como están clavados en ese dogma, dijeron, chin, en este momento ya hay que hacer lo que hicieron hace casi 100 años, ¿no? Bueno, 100, como 80 años, ¿no? Y es de, güey, ¿para qué? ¿No? O sea, si tú usaras tu raciocinio, propondrías algo nuevo, ¿no? Lamentablemente no quieren pensar, entonces vamos a revivir algo que ya está muerto porque yo no quiero pensar, quiero que piensen por mí. Recap de Mozi, no te preocupes, no hemos hecho nada de Mozi, he dicho 2, 3 cosas, lo único que les dije fue que nació en el 479 a.C., que fue después de la muerte de Confucio, que dejó de lado las ideas de Confucio en cuanto a los rituales, los clanes y los ancestros, y que fue un filósofo más del pueblo. Es lo único que he dicho, no he podido decir nada más por los comentarios, pero estoy muy contento porque empezamos hablando de Mozi, terminamos hablando de Palestina y bueno, es una cosa maravillosa, de religión y todo lo que han estado escuchando. Entonces yo soy muy feliz y sería más feliz si dan más likes, si dan más compartir, porque pues obviamente esto llegaría a muchísimas más personas, ¿no? Dice, uy, en la Grecia clásica, pues, no sé a qué te refieres de lo de la Grecia clásica, de todas las cosas que he dicho, pero bueno, la Grecia clásica, pues ya hicimos un capítulo de la Grecia clásica, ¿no? Que fue hablar de presocráticos, Sócrates, Aristóteles y Platón principalmente, pero es una maravilla, ¿no? Dice, eres aliade. Es que fíjate, etiquetar es lo peor que puedes hacer. Es que soy trans, que con estas y estas características, soy aliade de no sé qué, soy no binario, no sé qué, güey, eres tú y punto. Eso de ser aliade, de que si, o sea, a mí se me hace tan estúpido establecer una etiqueta para algo que ni siquiera comprendemos. Y vuelvo al punto, ¿no? O sea, cuando yo hablo de feminismo, lo analizo, teóricamente, filosóficamente, desde la sociología, desde la filosofía. Pero yo no te puedo decir lo que es el feminismo para mí porque yo no soy mujer. A mí no me ha pasado eso, yo no me he sentido acosado en las calles. A mí no me han matado por ser mujer. Y sí, perdón, dije la palabra, ya saben, esas palabras que TikTok luego censura, pero que bueno, ni modo, se me salen porque para eso existen esas palabras. Pero digo, a mí no me ha pasado esas cosas, entonces yo no puedo hablar desde mi realidad cuando es la realidad de ellas, ¿ok? Entonces yo lo único que puedo hacer es escucharlas, y lo único que puedo hacer es tratar de comprender, y digo tratar de comprender porque nunca lo voy a lograr, a menos que yo sea mujer y sufra y padezca eso. Y eso sucede con todo, que con los veganos, que con los cristianos, con los musulmanes, no lo sabemos hasta que lo vivamos en carne propia. Por eso hay que tener la mente abierta, ser respetuosos. Yo nunca digo tolerantes, porque tolerante, les digo, tiene esta connotación de me caga la madre, pero ni pedo, tengo que aguantarlo, ¿no? Entonces, no soy aliade porque ni siquiera entiendo el concepto, ¿no? O sea, es una estupidez para mí, ¿no? Dice, yo apoyo partes de Mozi, por ejemplo, que da la importancia a una persona con la capacidad sin importar su origen o rango. Es que es maravilloso. Ahí vamos al punto, ¿no? ¿Por qué Mao Zedong, que es uno de los dictadores de China muy importantes, decía que era el filósofo del pueblo? ¿Por qué? Porque no había estatus, no había clases, ¿no? Entonces, este güey es marxista. Y es de, o sea, puede ser que a lo mejor Marx haya dicho, oye, mira, aquí hay una ideología mía, ¿no? Pero no, Mozi dijo, cuando el futuro pase, va a haber un filósofo que va a basar su filosofía en mí. No, pero eso es maravilloso. El romper las clases, el romper las castas, el romper las clases sociales, los estatutos, las jerarquías, para mí es maravilloso. Todos somos iguales y eso es lo que decía Mozi. Entonces, eso es lo que había que resaltar principalmente de Mozi y que por eso se vuelve una filosofía, entre comillas, se me fue la palabra, utilitaria, ¿no? O sea, utilitarista, que quiere decir que busca el bien común, la felicidad de todos. Entonces fue una persona que rompió con las... ¿Se acuerdan que Confucio decía, hay que seguir las jerarquías, hay que respetar el lugar donde estamos? Él dice, no, las jerarquías no tienen sentido, todos somos iguales y tenemos exactamente el mismo valor, ¿no? Dice, si podías demostrarlo, eras bienvenido. Es que es una maravilla la filosofía de Mozi. ¿Crees que aplicar el término feminicidio fue correcto? Mira, volvemos al punto. O sea, la palabra homicidio viene del latín, de hominus. Bueno, no me acuerdo cómo es homos, que es hombre. No me acuerdo bien cómo es, sorry. Mis etimologías grecolatinas fracasé. Pero viene de la humanidad, ¿no? Ya es ser lo específico, pues yo siento en mi particularidad que lo segrega. Sin embargo,
Es un término que a mi parecencia, como decían en Los Simpson, es atinado porque ya no es nada más asesinar a un ser humano, sino es asesinarlo por el hecho de ser mujer, que es lo que tengo en concepción del término, que también ya cambió, que no sé si es feminicidio o femicidio, una cosa así. Pero creo que hay que ser muy enfático que lo que está sucediendo es que esto es horrible, que las estén desviviendo por ser mujeres, por el simple hecho de establecer una relación de poder sobre ellas. Y esto es muy Foucaultiano, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el poder e imponer el poder sobre los demás. Y aquí es el hecho de demostrar que el hombre es superior a la mujer. Físicamente, porque prácticamente eso es lo que quieren hacer, ¿no? Por eso existen los acosos, por eso existen las violaciones, todas estas cosas, porque es imponer su fuerza, porque es lo único que pueden imponer, porque no tienen pensamiento, no tienen criterio, no tienen empatía, no tienen nada, y lo único que pueden hacer es esta cuestión barbárica natural que es, ay, voy a imponer yo, señor carníbal, voy a violar mujer, voy a golpear mujer. Es muy estúpido, ¿no? Pero creo que el término no es que sea incorrecto, sí, ni que esté a favor o que esté en contra, pero creo que el término sí va muy relacionado a hacer conciencia de la razón por la cual están desviviendo a las mujeres, ¿no? Ya me estoy viendo. Se me pierden, sorry. Dice. Sorry, es que son muchos y ya se me están perdiendo, pero quiero leerlos todos. Dice, homicidio es homicidio, no importa el género, al final se acaba una vida. Es que esa es la idea. Es como cuando dicen crimen de odio. Todos los crímenes son de odio, ¿no? No mataron a la persona que era negra por ser negra, es porque lo odiaban. Ni al blanco por ser blanco, lo mataron porque lo odiaban. Entonces a mí se me hace que todo lo crimen es por odio, ¿no? Pero bueno, dice... maldita sea, esperen, es que no encuentro el... Acá está, ya te encontré. Dice... es importante, una vida... cierto, el término feminicidio se impuso para promover el discurso feminista. Es que... Eso del discurso feminista, el radicalismo feminismo y una vez más que la ideología supere a la persona y al hombre y al movimiento es otra vez una radicalización y un extremismo y lo peor que puede pasar es extremar una idea, ¿no? ¿Qué rama de la filosofía te interesa más o es tu expertise? Y ya les he contestado esto varias veces, no es que me interese una rama en particular ni que tenga una expertise en particular, yo tengo la mente abierta para todos, desde materialismo, idealismo, existencialismo, nihilismo, utilitarismo, vitalismo, determinismo, porque me gusta toda la filosofía. Obviamente hay algunas ramas que pues digo, esto está muy chido, me gusta más, pero no quiere decir que me case, porque me caso, lo vuelvo extremo, lo vuelvo dogmático y al rato me critican esa idea y me encabrono y no, eso no debe de pasar. Entonces no tengo una rama en particular, a mí la filosofía me parece maravillosa en general. Dice, debe ser crímenes de odio. No, es que tampoco crímenes de odio, todos los crímenes son de odio. ¿Quién dice, voy a cometer un crimen por buen pedo? Nadie. El crimen ya tiene una connotación negativa, entonces el cometer un crimen es algo malo, ¿no? Dice, odio decir que le ponemos cierto valor a la vida sabiendo que todos somos iguales. Es que no es que le pongamos, yo siento que ni siquiera lo comprendemos, no comprendemos el valor que tiene la vida humana y lo veo más en estas generaciones que para todos se quieren desvivir y bueno, yo también, digo, soy millennial, entonces también los millennials a veces es como de, ay, maldita sea, ya me quiero morir, fuck, ¿no? Pero una cosa es de broma y otra cosa es que ya te quieras aproximar a este más posible heideggeriano, que es la muerte, ¿no? Pero yo sí creo que todos somos igual de valiosos y creo que todos tenemos las mismas perspectivas y todos tenemos algo que aportar, algo, ya sea pensamiento, ya sea útil, ya sea a la mano, como decía Heidegger, el forjande, el que me sirva para algo, ¿no? Pero siempre tenemos algo que aportar, todos y cada uno somos parte importante del engrane de la sociedad y de la vida misma. El problema es que, yo pienso de esta forma, ahora te voy a obligar a que pienses igual que yo. Pues imagínense si todos pensáramos iguales, qué hueva. No nomás qué hueva, sino que seamos una sociedad no funcional. No habría diferenciación de ideas, no habría crítica y eso sería bien. No más, además de aburrido, no sería funcional en una sociedad, ¿no? Dice, deberían ser un agravante y ya existía. Supongo que se refieren a lo del feminicidio. Sí, creo que ¿cómo se llama eso? Que lo tipifican, ¿no? Que lo hacen como más específico. Dice, ¿qué nueva corriente filosófica te llama la atención? Pues es que en cuanto a lo nuevo en realidad, o sea, todo lo que es, por ejemplo, lo que me preguntaba el otro día, ¿no? De la filosofía analítica. No soy muy partidario de la filosofía analítica, no me late, no me llama mucho la atención, pero no la desacredito. Tiene su parte importante que aportar. Además, también no la desacredito porque yo soy pésimo para la lógica y las matemáticas. Entonces, toda esta corriente de la lógica filosófica para mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Dice, pues usar ideologías para legislar genera desintegración social. Es que usar ideologías para imponer dentro de una sociedad es lo que causa que las sociedades estén separadas y divididas. Pero ¿qué es lo que quieren los gobiernos? Justamente eso, que estemos separados y divididos porque somos más fáciles de controlar. Ya saben, ya lo dijeron los romanos, divide y vencerás, ¿no?
Teorizama de construir la sociedad. Es que el término de construcción, pues otra vez hablar Jacques Derrida, les recomiendo, vamos a hacer un live de Jacques Derrida, voy a hacer videos de Jacques Derrida, para comprender el tema de deconstrucción, porque es que mucha gente utiliza el término de deconstrucción como de, voy a pensar acerca de eso. No, eso no es deconstruir. Deconstruir es romper con un paradigma, romper con una idea establecida y tratar de comprender el por qué sucedió, por qué está sucediendo y qué hacer para que ya no suceda o que suceda de otra forma. No nada más es de, soy hombre y me estoy deconstruyendo porque ya valoro a mi hermana y a mamá. O sea, no, güey, no, eso no es deconstruir, ¿no? Las etiquetas son un lastre para la sociedad, coincido contigo, Gillo. Otra vez me perdió esta madre. Ya se trabó, sorry. Lamento no leer sus comentarios, pero es que está bien trabado esto. Dice, ok, generalizar sirve para catalogar y comprender. Sí, generalizar sirve justamente para poder decir la sociedad es toda así y ahora vamos a catalogar. Y catalogar, ¿qué es eso? Es etiquetar, ¿no? Es volver a decir esta sociedad sirve para esto sirve para otro, ¿no? Y eso yo considero desde mi punto de vista que está mal, ¿no? Dice, ¿es la amenaza más grande para la humanidad? ¿La deconstrucción social puede causar la extinción? No, es que depende qué es lo que tú entiendas por deconstrucción social, porque la deconstrucción del pensamiento debe de existir. Por ponerles un ejemplo, y un ejemplo muy filosófico en cuanto a la vida de los filósofos. Wittgenstein es uno de los filósofos más importantes de la filosofía alemana. Fue uno de los grandes pensadores que nos llevó a la hermenéutica y el lenguaje tal cual, ¿no? Donde escribe, se me olvida siempre el nombre del libro de Wittgenstein, el Tratatus Logicus, no sé qué madres, que está en latín, que habla de los límites del lenguaje, que habla que el lenguaje son los límites del mundo y hasta dónde podemos llegar, bla, bla, bla. Él hace ese gran libro que muchos hermeneutas lo siguen, muchos filólogos lo siguen, y es un libro que él mismo dijo, es una mierda, ya me di cuenta que la idea que tenía no es, y el peor crítico de esa idea es él. Eso es deconstruirse. Que hasta tú te critiques tus propias ideas y digas, bueno, lo pensé en un momento por esta realidad contextual y ahora lo entiendo de manera diferente y lo estoy cambiando o lo estoy pensando de otra forma. Heidegger, que le critican mucho, que si fue del señor del bigotito, que no sé qué, en todo ser y tiempo, el ser para la muerte, bla, bla, bla. Cuando se da el giro de Heidegger y empieza a pensar de forma más hermenéutica, él mismo dice, bueno, hay varias ideas que sí no eran muy buenas o no me parecían propias, o eran propias de ese tiempo, pero ahora ya no funcionan, ¿no? Eso es deconstruirse. No decir, vamos a desmadrar a la sociedad, anarquía total. No, eso no es deconstrucción, ¿no? Pero bueno, digo, no que ellos digan eso o lo que los comentarios ustedes estén diciendo eso, sino que hay mucha gente que sí malinterpreta toda esta cuestión de la deconstrucción, ¿no? Sé de la autenticidad del humano. De hecho, Aristóteles decía que todo tenía una jerarquía, pero jamás dijo que fueran superior o no. También Platón, cuando nos habla de la república y nos dice la sociedad tiene que estar dividida así. No dijo tú que porque eres negro tienes que ser esclavo. O sea, no. Él dijo, tiene que haber esclavos, tiene que haber sirvientes, tiene que haber aristócratas, tiene que haber gobernantes, tiene que haber políticos, etcétera, pero nunca dijo quién debía hacerlo, ¿no? O sea, no había una distinción racial o ideológica de las personas. Es asumir más responsabilidad, exactamente. Dice, en su libro de metafísica, ese libro, puta madre, cómo trabajo me cuesta, explicaba más o menos los rangos desde las piedras hasta el humano, ¿sí? Y lo mismo lo hizo Platón. Él también una perspectiva metafísica en cuanto a la reencarnación, que decía que conforme te comportabas en la vida ibas a tener tu reencarnación, y eso bien también viene mucho de la filosofía occidental, ¿no? Pero el libro de metafísica es brutal, o sea, es súper difícil de comprender. Te admiro si es que lo has leído y entendido. Dice, ¿no crees en el aborto? Sí creo en el aborto, porque yo no quiero herir susceptibilidades, no quiero que me funen, al ratito ya voy a tener nada más 2 seguidores, me van a cerrar el canal, pero sí creo que la mujer tiene decisión sobre su propio cuerpo, ¿no? O sea, es su cuerpo y ella, si no quiere arruinarse la vida, está en todo su derecho. También van a hablarme de que, bueno, ¿qué pasa del padre que no quiere ser papá y la mamá sí y ya lo tuvo? Ahí hay una laguna legal que pues lamentablemente se ha estado discutiendo mucho eso y que pues no se ha atacado de manera directa, pero yo sí no creo que un feto un cigoto sea una vida, porque para mí la vida es hasta que comienza el raciocinio y la conciencia, y la conciencia comienza ni siquiera cuando naces, ¿no? Porque cuando la conciencia la obtienes como a los 3 años, que ya empiezas a tener un desarrollo de personalidad, ya los psicólogos dirán, y no quiero más controversia, ni quiero pleitos aquí en el chat, ni nada, pero yo sí estoy a favor del aborto principalmente porque además estamos en un mundo extremadamente sobrepoblado y hay una muy mala educación sexual en todo el maldito mundo. Así digan que hay los gringos, que los gringos son el país más ignorante que hay, así le llamen primer mundo porque están en un estatus económico diferente, no los hace primer mundo a nivel intelectual. Entonces sí estoy a favor del aborto y hasta ahí me voy a quedar, ya no quiero tocar el tema, ¿no? Digo, por el bien de todos, ¿no? Porque o sea, al rato es mi quinto o sexto live y no quiero que esto se acabe por un tema que a mí me van a funar y a ustedes se les va a olvidar y al carajo, ¿no? Dice, en tu opinión,
¿Cuál sería la importancia de la epistemología en el fitness?